Ya estamos Sheila, eu estou viendo. fazendo uma foto para você, mas o Alberto vai tentar mandar a folha mesmo, tá? Tá bom. Não, maravilha. Mas a foto acho que já ajuda. É só para eu Não saber sei. a ordem que está pensado, os tempos. Listo, querida Sheila, ya estamos. Pronto. Bueno. Juan digas, Rosa. Rosy, Rosa. O tradutor nós não conseguimos mesmo, né, Rosi? Estoy ahorita con eso. No, no han llegado. Voy a ver si llegan. Ahorita que lleguen los ingresos. Jaume Martínez está también. ¿Comenzamos? Sí, por mí. Yo esperando las órdenes. Los panelistas van a hablar en qué, ¿en francés? Pues no, castellano, Florenzo de Cabo Verde que hablará en portugués y Vera Peroni que hablará en inglés. Inglés. En portugués. Portugués de Brasil y Florenzo Cabo Verde. Todos son de portugués. No, los demás, tanto Geo como tú, como yo, hablamos en castellano. O sea, hay portugués y español solamente. Portugués y castellano. Bueno, portugués y castellano. Perdón. Salud. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien de aquí no entiende castellano? Eu entendo. Sí. ¿Y Florenzo, hay problemas de compresión con el castellano? No, no. No, ¿verdad? Ok. Entonces, Siempre creo que somos podemos avanzar. los peninsulares. Só uma coisa. Albert, manda para mim por e-mail, que seja, vai a página mesmo, porque com a foto tá difícil aqui. Eu estou tentando visualizar, mas está complicado. El documento. Por favor. Vale, Puder mandar espera. por e-mail, aí eu abro aqui, fica tranquilo, eu fico mais segura. Vale, voy a ver, entrar a... Listo. Creo que todos comprendemos portugués. Por e-mail. Castellano o portuñol. Sí. Ok, Sim. vamos para frente. A página já está sendo transmitido no YouTube? Ya, y ahorita lo voy a proyectar en el Facebook. Tá, acho que é bacana esperar ter. Você consegue ver se já tem pessoas assistindo? Só para a gente não falarmos para nós mesmos, né? Acho que seria bom. Claro. Espera. Sí, vamos a esperar un momentito. Voy a compartir mi pantalla con... São 14 horas e 5 minutos. Acho que nós podemos, talvez, esperar mais 5 minutinhos. Claro, sí. Ficamos com 10 minutos de tolerância aí para as pessoas chegarem, só para a gente não... De acuerdo, Sheila. De acuerdo con vocês. Sheila, salió el documento que tenía yo de la mediación. Al final de todo viene un poco la estructura, la metodología. Al final de ese documento, es un PDF. Ah, maravilha, agora sim. ¿Ah? No pusieron el flyer, ¿verdad? En la actividad inscrita. ¿Cómo en el flyer? Sí, lo pusimos. Não, no flyer não tem a metodologia, é isso que você falou, Rosi? No, la metodología era al principio de todo en la página de convidados. Luego en el flyer no está la metodología. En el flyer lo que está es la dirección de YouTube de CEAL, la de vosotros o Rosa. Isso. Bueno. No voy a conectar el vídeo porque el miedo que tengo es que con el vídeo se vuelva a colgar internet, ¿eh? Vamos directamente en YouTube. Pero el problema es que cuando transmites el vídeo por aquí es cuando se colga. Está en YouTube también. ¿Dónde estaba? Yo ya no olvido. Bueno. Mais 3 minutinhos só, gente.
Então fala primeiro a Vera Peroni, depois Gel Saura, depois a Rose e depois Florencio Varela, é isso? Está sendo aqui en directo. ¿Quién? O Gel Saura diz que está aqui en directo. ¿El vídeo ya? Vocês estão falando Ah, ya en el vídeo de FEAL. que está aparecendo todas as coisas. Perfecto. Bueno, antes también. Alguém vai gravar? Tu tá gravando, Alberto? Va a grabar, supongo. Vai Bueno, ficar no puedo YouTube, grabar. na verdade, né? Sí, lo voy a poner a grabar. No tengo permiso de grabar. Rose. Rosy o Sheila grabar. Acho que quando transmite no YouTube do CEAL, já grava automaticamente, não é isso, Rosi? Es verdad, Sí, ya pero lo tenemos. le voy a dar a Albert, le voy a hacer co-host para que pueda grabar. ¿Alguien más quiere grabar? O Albert já é co-host, Ya. mas ele não Pero- sabe como gravar. Ah, Aí eu ahí en tô los tres dizendo que puntitos, en los tres puntitos Ahora está abajo, grabando ya. Pero Ahí. aparte, como va a estar en el YouTube, de allí se puede bajar y ver perfectamente a partir de hoy mismo, cuando acabe la actividad. ¿Vale? sí. 9, falta un minuto, ¿Comenzamos? acho que sim, acho que podemos começar então. Vale. Comencemos. Bueno, pues comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos los que estáis participando en esta actividad que organiza el Foro Mundial de Educación dentro del Foro Social Virtual 2021. La actividad se llama Filantropapitalismo Digital y Educación Popular. Y el haber organizado esta actividad dentro del programa del Foro Social Mundial está motivado por la situación está creando la pandemia, que creó ya la pandemia y continúa creando, que además de evidenciar las profundas desigualdades del sistema, está sirviendo para que gran parte de tal avance en su propósito de redefinición de sus dinámicas de exclusión y dominación dentro del panorama educativo. La pandemia no solo está sirviendo para avanzar en la agenda neoliberal de elección, incorporando novedosas firmas como Google, como Microsoft, que hasta ahora no figuraban dentro de ese mapa de las parcerías público y privada que ya existía o que había penetrado en muchos países, como el caso de Brasil, sino que está sirviendo, también vuelvo a decir, como el caso de nuestro estado, en Río Grande do Sur, para controlar al profesorado, controlar a las personas y cargarlos de tareas burocráticas tales que están impidiendo que ese profesorado, bueno, que aparte de que desaparezcan las autonomías de los centros educativos, está para impedir que ese profesorado, que las trabajadoras y los trabajadores de la educación puedan programar, discutir sobre lo que acontece en sus aulas y en su centro. Para quienes, como los que estamos aquí, defendemos la escuela pública, gratuita y laica y científica, este es un momento importante para poder ver lo que está aconteciendo dentro del panorama educativo, sino para empezar a buscar alternativas unitarias, no solo entre las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino como en muchos lugares conjuntamente con las familias, con el movimiento estudiantil y los movimientos sociales. Para eso hemos reunido a diversas personas que tienen una experiencia en diversos campos de la lucha por escuela pública y democrática, como el caso de Vera Peroni, que es profesora adjunta
y doctora de la universidad, profesora adjunta de educación y ahora profesora convidada del curso de posgraduado de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, y participa en pesquisas sobre la relación entre público y privado y de alguna manera es la lideranza del grupo de pesquisaciones entre lo público y lo privado en la educación. Por otra parte, también tenemos a Geo Saura, que es profesor ayudante de la Universidad de Granada, es en la actualidad investigador principal del proyecto precompetitivo para jóvenes investigadores sobre las políticas de gobernanza filantrópica y un articulista reciente precisamente sobre el tema del capitalismo digital, ¿no? Vimos recientemente en el diario de la educación.es. Rosy Zúñiga, que es secretaria general de la EAL, de la Confederación de Educadores Americanos en Educación Popular, es educadora popular, socióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y que ha desarrollado diversas investigaciones sobre las redes políticas. Y, por último, Florenzo Méndez, que es profesor jubilado de la Universidad de Cabo Verde, que posee doctorado en educación en Portugal y maestrado en ciencias de la educación en Francia, que actúa en el campo de la ingeniería de la formación, la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida, y es un estudioso del legado de Paulo Freire. En esa línea, por eso ligábamos tanto el filantro-capitalismo digital con la educación. Y la metodología, para los que habríais entrado después de estos convidados, van a hablar 7 minutos sobre la situación, sobre su análisis sobre la práctica de la parcería público-privada y sobre el filantrocapitalismo digital. Y después otros 7 minutos sobre alternativas, propuestas que se están realizando en ese campo, para luego todas y vosotras los que estáis en el panel o las personas que se incorporen después podáis participar en ese debate, no necesariamente con los panelistas, sino dando vuestras opiniones libremente para que los panelistas contesten o comenten lo que vosotras y vosotros hayáis podido decir. Y con esto damos la palabra a Vera Peroni y te avisaré cuando falten 2 minutos para acabar tu turno. ¿De acuerdo, Vera? De acordo. Bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo que, enfim, né, distantes desse Fórum Social Mundial. Eu participei de todos os fóruns em Porto Alegre, depois Belém, depois Salvador, enfim, e realmente entendo o Fórum Social Mundial e o Fórum Mundial de Educação como importantes espaços de resistência, de interlocução teórica, de momentos da gente conversar com os nossos interlocutores, enfim, para pensar quais são as estratégias de construção deste novo mundo possível, né, que a gente está aí construindo há tantos e tantos anos. Bem, então, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar com vocês hoje, né, principalmente nesse período difícil de pandemia, mas também de avanço, principalmente pós-2008, de avanço daquilo que chamam do novo neoliberalismo, que ataca ainda mais os direitos sociais e a democracia, né? Aliado ao neoconservadorismo, ao avanço do neoconservadorismo e do neofascismo no mundo, né? E principalmente no Brasil. Então, se já era importante, agora é muito mais importante que a gente aprofunde o debate, né, e realmente construa juntos, né, estratégias para esse difícil momento que estamos vivendo. Bom, eu quero começar dizendo que esse tema, né, do filantrocapitalismo, a gente pesquisa
como parte de uma caminhada de pesquisa que temos no GPR-PPE, que é o Grupo de Pesquisas Relação entre o Público e o Privado na Educação, e nós pesquisamos já desde o início dos anos 2000, enfim, e nós entendemos o filantrocapitalismo por dentro de um debate ou de uma estratégia teórico-metodológica de entendimento das relações do público e o privado como parte do movimento de um período particular do capitalismo, né? Então, nós entendemos que, principalmente pós-década de 70, e aí particular de Lukács, né? Momento particular mesmo, com as suas particularidades, mas que o todo é parte, tem as suas particularidades nesse momento, o neoliberalismo do início teórico, ou lá dos anos 70, não é o mesmo neoliberalismo de hoje, mas é muito importante que a gente entenda as relações entre o público e o privado, e principalmente, como é foco desta mesa, o filantrocapitalismo, como parte das estratégias do capitalismo para a superação da sua crise, e aí entendida como mesários, lá desde a década de 70, uma crise do capital, e as estratégias do capitalismo, neoliberalismo, globalização, principalmente financeira, reestruturação produtiva, redefiniam o papel do Estado, não mais como o Estado como executor de políticas e, principalmente, de direitos sociais universais, de políticas públicas como direitos sociais universais. Então, é neste movimento, com este diagnóstico de que um diagnóstico neoliberal, mas compactuado pela terceira via, atual social-democracia, e também pelo neoconservadorismo, de diminuição do papel do Estado, enfim, por diferentes motivos, mas de diminuição do papel do Estado como executor. E aí, então, em parte, repassar para as instituições com fins de lucro e, em parte, para as instituições sem fins de lucros. Inclusive, a própria social-democracia, enquanto terceira via, fala que não é mais possível a igualdade, Giddens fala isso, e agora é o momento do empreendedorismo e da sociedade civil empreendedora. Quer dizer, não existe mais, na perspectiva de direitos materializados em políticas sociais, né? Isso eu acho que que é parte, ele não é simplesmente o pano de fundo. A relação entre o público e o privado é parte deste movimento, né? E o filantrocapitalismo é parte desse movimento, porque então o Estado não assume, e a sociedade civil assume, ou através de editais, ou, enfim, o próprio setor público continua financiando, como eu vou falar um pouco aqui, que foi o que nós vimos nas nossas pesquisas, né? 5 minutos. Faltam dois. Dois? Já faltam dois. Então pronto. Então, na verdade, só dizer que as nossas pesquisas tratam das relações entre o público e o privado, principalmente na última pesquisa que trata da América Latina, que vivemos ditaduras. Então, enquanto estávamos construindo as nossas democracias e dando os primeiros passos para a construção de políticas sociais, universais, já vinha todo esse entendimento de que o Estado não era mais o executor, da minimização do papel do Estado, enfim. Então, nós vivemos a relação entre o público e o privado, porque ao mesmo tempo em que nós avançamos, sim, democraticamente em conquistas, né? Ao mesmo tempo, num processo de correlação de forças, houve um avanço enorme de organização do privado naquilo que nas pesquisas nós chamamos nos processos de direção e execução, quando nem sempre o privado assume, a escola permanece sendo pública, mas são setores, como no caso nós pesquisamos o Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, uma série de institutos, de redes,
enfim, de think tanks, eles acabam assumindo a coordenação da educação, aquilo que é a alma da educação, que é o conteúdo e a gestão da educação, retirando totalmente a autonomia dos professores e também disputando o fundo público, porque os sistemas públicos pagam por esses processos. Então, apesar, por exemplo, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, todos se colocam como instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, mas todas elas, o Instituto chega no município que paga tudo, até para colocar no site e o Instituto monitorar os professores, o município paga o Instituto. Por outro lado, há uma renúncia de receitas, e aí já termino, Albert, eu acho que é bem importante isso para a discussão do filantropicapitalismo, que o que nós verificamos é que existe uma renúncia de receitas. Quer dizer, as empresas que doam para o Instituto Unibanco, para o Instituto Ayrton Senna, para o Natura, o próprio Instituto Positivo, enfim, muitos que nós estamos pesquisando, elas deixam de pagar impostos. Então, elas ganham várias vezes, porque elas cobram do setor público, elas deixam de pagar impostos, pessoas físicas e jurídicas doam e deixam de pagar impostos. E, no caso do Ayrton Senna, a sede nem é no Brasil, a sede é em Londres. Então, quer dizer, não há um controle social nenhum. Então, há uma disputa pelo fundo público, além de uma disputa pelo controle do conteúdo da educação de projetos societários em disputa mesmo, na perspectiva de hegemonia de graça. Pronto. Tiempo, Vera. Gracias, Vera. En este tiempo que cayó Internet ya 2 veces a mí, bueno, la palabra ahora Bueno, pasamos la palabra ahora a Geo Saura, que como ya comenté antes, Geo Saura es profesor ayudante de la Universidad de Granada e investigador sobre filantropicapitalismo digital. Geo, cuando quieras. Bien, en primer lugar, me gustaría agradeceros la invitación a esta participación en el Foro Social Mundial, que como todas las personas que estamos aquí sabemos la relevancia que tiene y sobre todo como espacio de resistencia, como ha dicho previamente Vera Peroni, al Foro Económico Mundial de Davos, ¿no?, que se está realizando en este momento. Y ese es el inicio de este foro, que comenzó en Porto Alegre, y esa es la importancia. Y bueno, y luego, aparte, agradecer especialmente la invitación que me hizo Albert Sansano, el coordinador de este panel, y bueno, y decir que me antepongo a todas las personas que sé que nos gustaría toda esta junta allí en Porto Alegre, ¿no?, presencialmente, pero bueno, ya tendremos otros momentos. Bien, sin más, voy a ir al grano. A raíz de los efectos de la pandemia global que estamos viviendo, de la pandemia COVID-19, comienza a expandirse otra crisis del capitalismo. Es la enésima crisis del capitalismo. Como se ha demostrado ampliamente por la literatura, una vez que el sistema capitalista prevé limitada su capacidad de acumulación permanente, se modifican tanto los modos de gobierno como las formas de producción del capital y tienden siempre a sufrir transformaciones para poder reemplazar los procesos cíclicos de crisis del capitalismo que son inherentes al propio sistema capitalista. En estos 20 años, es decir, desde el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, ha habido como 3 grandes procesos cíclicos. El primero es de 2001, el de la crisis a raíz del atentado de las Torres Gemelas, y es donde aparece un estado de vigilancia que en educación, por sintetizarlo, es cuando comienza a entrar en auge las pruebas PISA de la OCDE, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, y es cuando las pruebas PISA comienzan a generar como una gobernanza mundial a raíz de nuevos procesos de control de las poblaciones, y conjuntamente, de forma directa, focalizada en el profesorado, es cuando comienzan a expandirse las políticas de accountability o rendición de cuentas como sistemas de control de las tareas docentes y de las poblaciones en general. La crisis anterior a la pandemia COVID-19, como ustedes saben, la crisis 2007-2008, la crisis económica global de Wall Street, es cuando la neoliberalización comienza a transformarse con nuevos procesos de gubernamentalidad, donde los estados no se alejan, eso es importante, los estados no se alejan al hacer neoliberalismo, sino que son actores
con importancia para crear el mercado y además hacer pagar las deudas a las distintas poblaciones. En educación, aquí a raíz de la crisis 2007-2008 es cuando entra el Global Education Reform Movement, que es lo que se ha comprendido en la literatura como reformas educativas globales. Y hay dos procesos concretos, dos mecanismos de privatización que entran en juego con bastante relevancia a nivel mundial, que son los cuasimercados, o sea, primero la privatización endógena, donde entran los cuasimercados, la New Public Management, la Accountability, los sistemas de incentivo económicos, por un lado, y por otro lado, los procesos de privatización, lo que se ha entendido en la literatura como exoprivatización, privatización exógena, y aquí tiene relevancia una serie de actores políticos privados que se encargan de configurar las políticas educativas, la OCDE previamente, pero también el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, think tanks, es cuando cogen mayor relevancia en la crisis 2007-2008, y especialmente hay un nuevo actor en este momento que es el filantrocapitalismo, lo que se conoce como las fundaciones filantrópicas. La filantropía ha actuado en educación previamente, sin lugar a dudas, pero a raíz de esta crisis 2007-2008 es cuando entra el filantrocapitalismo como esa nueva creación de las acciones filantrópicas donde se intenta hibridar la filantropía tradicional con la expansión del capitalismo. El capitalismo, de forma simple, es eso, esos procesos de hibridación y que se fundamenta esencialmente en poder donar, crear políticas, crear indicadores y medir el impacto de lo invertido y a la misma vez poder obtener beneficios económicos de esas inversiones. Son nuevos espacios de gobernanza donde los grandes multimillonarios, mediante sus fundaciones, tienen la capacidad de generar políticas y transformar los sistemas educativos. Es de sobra conocido a nivel mundial la Bill and Melinda Gates Foundation, la Chang and Zuckerberg Initiative del creador de Facebook, y luego en otros contextos, como en el caso español, pues tenemos tenemos a Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, y a Amancio Ortega, el fundador de Inditex, del imperio textil, como grandes responsables en los procesos de transformación de la educación a raíz de sus fundaciones. Pero bien, ahora en el presente, en la crisis 2020, todos los sistemas de vigilancia previos de la crisis de 2001, así como los procesos de neoliberalización del 2008, se aunan con otra variable, que es la del capitalismo digital. El capitalismo digital son las formas de producción y acumulación del capital propias de las lógicas del capitalismo aunadas con lo digital. Es decir, se basa en la economía del conocimiento, los nuevos ciclos de acumulación capitalista, donde se domina o se impulsan nuevas lógicas relacionadas con el solucionismo tecnológico de las grandes corporaciones de Silicon Valley, y también lo que se está estudiando en la literatura recientemente como el capitalismo de vigilancia y el capitalismo de plataforma. Esto es lo que pasa recientemente, concretamente en educación, como las medidas de confinamiento de la pandemia han imposibilitado la educación presencial y se han cerrado todas las instituciones educativas, esto ha obligado a digitalizar de modo disruptivo los sistemas educativos, lo que ha llevado a las grandes corporaciones de Silicon Valley esencialmente a dominar las reformas educativas presentes. Y estas reformas educativas lo han hecho estas grandes corporaciones desde fundaciones que tienen propias a sus propias empresas, es decir, fundaciones de los grandes multimillonarios, que lo que han hecho concretamente es expandir la virtualización de las aulas que no había llegado y ha tenido que llegar de forma disruptiva o abrupta. Las grandes corporaciones han leído la pandemia como una oportunidad muy valiosa para digitalizar la educación. 6 minutos, Geo. Llevas 6 minutos, te falta uno. La nueva filantropía lo que ha ofrecido son enormes cantidades de capital y tecnologías digitales necesarias para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sigan funcionando más allá de los centros educativos. Y esta expansión se ha realizado pues, de modo disruptivo, como hemos dicho previamente, y a la misma vez hay cambios muy concretos en la práctica, cambios que tienen que ver con nuevos avances de lógicas de poder y control, que lo que está haciendo es que las autoridades de mando de los gobiernos centrales las dejen de lado esas capacidades y se las den ahora a las grandes corporaciones, innovadores digitales, startups, capitalismo big tech, como se entiende en la literatura, incubadoras tecnológicas, grandes emprendedores y plataformas que intentan transformar la educación. Lo que están haciendo concretamente son esos procesos de hibridación donde los humanos y las máquinas tienen la capacidad de configurar y generar las políticas, porque hay análisis predictivo, hay software que crean las grandes corporaciones y se introducen en educación.
Bien, y este giro de la gobernanza, pues eso, son nuevos procesos de lo que se va entendiendo como gobernanza digital, donde lo humano y las máquinas están cada vez más hibridados en la toma de decisiones. Y lo dejaría aquí en esta primera ronda. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Rosy Zúñiga, que ahora voy a ver si digo bien, Rosy Zúñiga, que es la coordinadora general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Ahora acerté. Deciros también que Rosy junto con Sheila son a las personas a quienes estamos debiendo mucho la realización de este foro mundial. Veis por todas partes en todas las actividades de coordinación social mundial virtual. Gracias por todo anticipado a Rosa y a Sheila. Tu turno, Rosa. No sé, espero que me escuchan. Te escucho y cuando te falten 2 minutos te lo aviso, ¿vale? Ok, pero sí me escuchas, ¿verdad? Perfectamente. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, a veces nos cambian el nombre. Somos Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, pero ahí vamos, CEAL. Y nos hemos construido como movimiento. Primero que todo, como dice Albert, hemos hecho aquí un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo titánico para llevar a cabo este Foro Social Mundial de manera virtual. Teníamos la esperanza de que la conexión virtual fuera por otro medio, pero bueno, tenemos lo que tenemos y esperamos que la próxima edición podamos manejarnos con tecnologías libres. Y en eso me quisiera detener un poco porque tiene que ver con la autonomía, ¿no? Yo lo he experimentado porque, como ustedes saben, estamos en este proceso de hacer las conexiones con muchas personas, con intérpretes, con palestrantes, con invitados y con invitadas. Y muchas veces cuando hacemos estas conexiones estamos dependiendo de alguien. Es decir, alguien que nos abra la sala, alguien que nos deje entrar, alguien que nos permita hacer la interpretación. O sea, se genera dependencia. Y también he experimentado la experiencia de utilizar plataformas libres como Jitsi, por ejemplo, que es una plataforma en la que se crea, bueno, también se ha corporativizado, me parece, pero hay unas opciones que han hecho, por ejemplo, el movimiento My First, movimiento 1 de mayo, donde uno puede tener libre acceso y uno puede también ponerle una clave a la sala para hablar. Creo que los esfuerzos que se hacen ahora con esta pandemia es como cómo generamos procesos autónomos de encuentro virtual sin tener que pasar por una vía de confiscación, de reconocimiento de mi computadora, de mi ubicación y de todo lo demás. Y como lo señalaban ustedes, una realidad que tenemos en estos tiempos de pandemia es que, bueno, para muchos caemos en la cuenta que sí, tenemos internet como privilegio, muchos en nuestras casas, pero millones de personas no lo tienen. Entonces, también somos conscientes de que el acceso al internet es un privilegio y es privado a la vez. No tenemos espacios o tenemos muy poquitos espacios autónomos en los que se generan las propias herramientas. De hecho, en el panel central que tuvimos hace un momento, o en el panel general, se hablaba de eso, ¿no? De cómo podemos ir construyendo sin permiso, sin pedirle permiso a las grandes corporaciones, de generar nuestros propios espacios de encuentro. Y sí, por supuesto nos pueden decir, te damos tantos datos, paga tanto, pero sigue siendo una relación capitalista de dominación y creo que el desafío es cómo construimos procesos autónomos de liberación. Y a la vez, desde la educación popular, bueno, algunas experiencias de lo que ha pasado como parte de la solidaridad que pone la educación popular. Por un lado, experiencias que conocemos en Brasil, en México o en otros territorios, incluso en Cuba, en el que decimos cómo hacemos accesible, me valga la redundancia, el acceso al Internet. Docentes, nosotros tenemos relación mucho con la educación de personas jóvenes y adultas y también con la educación comunitaria. Digamos, ¿cómo reinventamos, cómo utilizamos estas herramientas que nos da la virtualidad para concretar procesos de formación que sean significativos? Y por un lado, que permitan el acceso. Pues, me recuerdo con una experiencia en Brasil con Acción Educativa, ellos mencionaban, nosotros hemos facilitado celulares a los estudiantes,
para que tengan al menos uso de WhatsApp o Facebook. Y también hacemos un apoyo para tener tiempo aire, porque a veces muchas comunidades, en Oaxaca, por ejemplo, nos han contado, o en Guerrero, en México, que a veces ni siquiera llega la señal, o a veces ni siquiera tienen para el saldo. Y si antes teníamos el celular y el saldo para poder hacer una llamada con alguien cada una vez a la semana o algo así, pero ahora lo tienen que tener siempre. Albert, tienes tu micrófono apagado, pero creo que me estás diciendo que ya me falta 1 minuto. ¿O no? No. Entonces... 2 minutos y medio te queda. Okay. Sí, y entonces es como en estos tiempos de pandemia contribuimos a esta conexión virtual de las comunidades, de las mujeres, ¿no? O sea, que sea, y además que sea accesible, y que cómo lo hacemos de una manera liberadora, o sea, que no sea de sujeción, y cómo a la vez potenciamos esas herramientas virtuales para potenciar los procesos territoriales. Creo que ese es el desafío que tenemos, y también cuestionar estos modelos de dominación de las telecomunicaciones y de las redes, ¿no? Pues creo que tenemos mucho que reinventar, y decíamos, si la educación no es liberadora, no podemos pensar en procesos de liberación. Yo diría, si los medios que utilizamos para conectarnos no nos permiten construir o hacerlo de manera autónoma y liberadora, entonces vamos a seguir reproduciendo el sistema de dominación en el que vivimos. No tenemos muchas tareas por hacer. Muchísimas gracias, y regreso aquí para lo que sigue. Muy bien, muchas gracias por ajustaros al tiempo, y vamos a empezar la segunda... No, que no vamos a empezar, si ahora le toca a Florenzo Varela. Ay, va, ¿cómo estoy? Es que estoy mirando al mismo tiempo el temporal que tengo enfrente, que es muy lindo, pero me llevo un poco de cabeza. Florenzo, es tu turno. Ya saben que Florenzo es profesor jubilado de la Universidad de Cabo Verde y un estudioso del legado de Paulo Freire. Tu turno. Te aviso cuando falten 2 minutos. Obrigado, eu sou disciplinado. Bom, antes de mais, um abraço muito caloroso, cheio de afeto e de morabeza crioula. Eu quero cumprimentar os colegas painelistas, o mediador. Quero saudar de forma afetuosa os participantes que constituem esse movimento pela cidadania planetária e pelo direito universal à educação, o Fórum Mundial de Educação, que nos acompanham, alguns aqui como convidados e outros por outros meios, não é? Neste mundo globalizado. Gostaria de manifestar a minha alegria pela oportunidade que se me oferece de poder interagir com pessoas interessadas em refletir sobre a revolução digital. A revolução digital associada à educação, em especial à educação popular, uma educação que se inscreve na proposta pedagógica de Paulo Freire, uma educação humanista, crítica, emancipadora, revolucionária e transformadora. Diante deste tema que nos foi proposto, eu procuro partilhar a minha modesta opinião, a minha singela opinião. Não tenho competência bastante sobre filantro-capitalismo digital. Porém, na minha preparação, na preparação desta breve comunicação, fiquei satisfeito quando nas minhas indagações encontrei, de entre vários suportes, não é, que as ferramentas, as tecnologias hoje nos oferecem, encontrei um riquíssimo trabalho que eu gostei muito do nosso colega, professor Geosaurer, né, sobre, portanto, filantro-capitalismo digital em educação no contexto de Covid-19 e da Coalizão Global da Educação da Unesco, que integra
os 3 poderosos multinacionais de tecnologias digitais, Google, Facebook e Microsoft. Portanto, vou assim rapidamente nesta fala dar pinceladas em 3 aspectos. Depois pode ser num primeiro momento ou dividir num primeiro momento sobre alguns, depois vou continuar tendo em conta que o tempo está dividido em 2 partes. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, dar assim um elemento do contexto, o meu ponto de partida. Depois, pontuar rapidamente sobre a filantropia e filantrocapitalismo digital e, por fim, o cenário atual, o cenário desta tal revolução digital e educacional e os desafios globais. Portanto, se o tempo me permitir, é esse o cenário, são esses aspectos que eu achei relevante, não é, abordar. Primeiro, elemento do contexto. Primeiramente, eu devo me situar. Eu devo até para os colegas e para as pessoas, portanto, melhor entenderem, estou a falar a partir de Cabo Verde, país situado na encruzilhada dos continentes, África, Europa e América, o microestado, fragmentado em 10 ilhas atlânticas e africanas, com cerca de apenas 560 mil habitantes residentes, todavia com uma rica diáspora espalhada pelo mundo, constituindo 2/3 da população total, não é? A nossa principal fonte de renda solidária em 2020, neste contexto da pandemia do Covid-19. Um outro elemento é que, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, em 2017, cerca de 70% do agregado familiar tinha acesso à internet. Eu não tenho dados, não tive tempo de indagar e de atualizar os dados, mas eu, pessoalmente, estando no mundo da educação, não é, olhando um pouco, o país é pequeno, não é, estimo que hoje, em 2021, sobretudo por conta do fenômeno da pandemia do Covid-19, o país esteja em torno dos 90%. Mas uma coisa é o acesso às tecnologias digitais e outra coisa... 2 minutos. Desculpe? 2 minutos. Ok. E outra coisa, a sua efetiva utilização, quanto mais para fins educacionais. Isso porque, nesse mesmo ano, 2017, em que 70% tinha acesso, apenas 57% fazia uso dessa revolução tecnológica. Portanto, é este o contexto que informa a minha percepção sobre filantrocapitalismo digital e seus impactos, com enfoque no campo educacional. Assim, do ponto de vista metodológico, primeiro procurei indagar para melhor compreender o que é filantrocapitalismo digital, uma vez que o associei sempre ao conceito de educação. O conceito de educação popular me é familiar, eu sou educador freiriano, trabalhei durante 30 anos no campo de educação de jovens e adultos e, nesse âmbito, tive a oportunidade de intercambiar experiências com companheiros de vários países da África, com realce para os países de língua oficial portuguesa, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, alguns países francófonos, mas também alguns países da América Latina, nomeadamente Brasil e Cuba. Portanto, este é o primeiro elemento de contexto. Se calhar, nesta primeira rodada, eu vou ficar nesse primeiro momento, depois vou abordar, não é, os outros dois aspectos que eu referi logo no início.
Obrigado, Florenzo. Bueno, ahora sería la segunda rodada, en la cual lo que se pide sobre todo es que se hagan formas de resistencia, a ser posible desde la perspectiva, desde la herramienta de la educación popular como centro de esa resistencia ante las parcerías público-privadas, ante el microcapitalismo digital. Entonces, Vera, sería tu turno. Bem, como eu estava falando, nós entendemos, né? Nosso grupo foi construindo isso ao longo das pesquisas, que o processo de relação entre o público e o privado se dá com projetos societários em disputa, mais do que a propriedade. Claro que a propriedade é super importante, né? Mas o que a gente tem tratado, principalmente no filantrocapitalismo, é que a escola permanece pública e o setor privado entra e disputa o conteúdo da educação. Inclusive, a gente tem um processo bastante grande de interlocução teórica com, né, outros pesquisadores, e o Glenn Rawls, que falava da Inglaterra, das academies, que a gestão passou para o setor privado. Então, é aquilo que o Real falava, quer dizer, não tem... se não assumisse, se a escola não fosse qualificada com uma nota alta nas provas, ela ia ser administrada pelo setor privado com a ideia de que o mercado administra melhor do que o público, né? Aquele diagnóstico inicial de que o Estado é ocupado pela crise que eu falava antes. Bem, aí o que esse autor falava para nós? Que lá já estava acontecendo, e isso ainda bem antes do Brasil, de que a disputa pela gestão da escola e pelo conteúdo da escola não estava se dando apenas pelo mercado, mas estava se dando também por grupos neoconservadores, principalmente vinculados a igrejas, que estavam modificando o conteúdo da escola e, principalmente, a questão da laicidade. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque como a gente vê que a educação, que nós entendemos o público-privado como projetos societários em disputa e que a escola tem um importante papel na construção de uma sociedade democrática, ninguém nasce democrático, as correlações de forças, os aprendizados se dão na experiência e eles ocorrem por dentro das relações. E as relações via educação popular, via escola, enfim, via todos os processos de educação, elas estão em disputa. Porque o setor privado entra com uma lógica vinculada ao individualismo, né, que é o que une, inclusive, o neoconservadorismo e o neoliberalismo, né? A ideia do neoconservadorismo, o homeschooling, é que o pai escolhe a escola para o seu filho de acordo com os seus princípios. Não existe a escola como um espaço societário de construção de um projeto societário. Isso que eu quero trazer para a discussão. Então, quando a gente está falando de educação popular, a gente está falando num processo de correlação de forças, da construção, de qual o papel da educação na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária. E isso pode se dar por dentro de muitas instituições, né? Ou de movimentos, enfim. Inclusive, eu falo que o público e o privado se dá por dentro do Estado e por dentro da sociedade civil, porque existem governos, e agora nós estamos vivendo em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. O Alberto participa do nosso grupo de pesquisa, né? Inclusive ele participa do grupo do estado do Rio Grande do Sul. A gente está vivenciando projetos em que o poder público tem como política pública a privatização. O processo de privatização é parte
da política pública. Então, a gente tem que entender isso, como é que isso ocorre. Então, é claro que nesse momento, mais do que nunca, está em disputa o conteúdo da escola, qual é o papel da escola na construção de uma sociedade democrática. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Alberto, eu queria falar mais alguma coisa, mas se não der também, passo em frente. Tienes todavía 2 minutos, Más Tá, eu tinha anotado aqui, então, né? Essa questão que a gente está aqui, a questão do individualismo, né? enquanto proposta vinculada ao empreendedorismo, o individualismo vinculado à competitividade e que muitas vezes não aparece de forma tão explícita. Então, por exemplo, no Brasil, nós muito lutamos por gestão democrática, por uma escola mais inclusiva, por entender melhor as questões vinculadas à diversidade por dentro da democracia dentro da escola, né? Em processos educacionais, porque a gente acha que é nessas relações que vão se construir sujeitos para a construção de uma sociedade democrática. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, mas, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, ele atuava, assim como o Instituto Unibanco, que é vinculado a um banco, eles atuavam no turno inverso à escola. Só que justamente foi a partir do momento, lá no início dos anos 2000, em que inicia um projeto democrático, popular, com Lula e todo aquele projeto, enfim, que esses institutos se organizam. E eles começam a disputar as redes de ensino, e a própria Viviane Senna fala, os professores não sabem. Por isso, o material tem que ser fortemente estruturado. Então, eles monitoram o que está sendo a rotina da escola, a gestão da escola, o conteúdo da escola, e eles passam a atuar por dentro da escola pública. Não é mais no turno inverso ou só a questão seriedade, um projeto ou outro paralelo. Não, eles entram na alma da escola. É a mesma coisa o Instituto Unibanco com o ensino médio, porque o Instituto Ayrton Senna entra nas escolas de educação de ensino fundamental. E o Instituto Unibanco de ensino médio. Eles modificam o conteúdo da escola, modificam a gestão da escola, modificam toda a lógica do conteúdo, inclusive disputando junto à política pública nacional, eles apresentam um outro processo de política pública, né? E pega tudo, pega formação de professores, material didático dos alunos. Desculpe, vou parando por aqui, depois continuamos. Bueno, antes de dar la palabra a Geosaura, para las personas que os acabáis de incorporar en esta primera rodada, estamos ya en la segunda, y entre las que acabo de reconocer a conocidas y conocidos sindicalistas de la Internacional de la Educación, de sindicatos del Estado español, y también movimientos de renovación pedagógica, deciros que después de la segunda que estamos ahora, tendréis un tiempo para intervenciones, no necesariamente para preguntar, intervenir sobre el debate que estamos teniendo, ¿vale? Pues tu turno, Geo. Vale, muchas gracias de nuevo. Me ha encantado escuchar a todos los participantes aquí. Seguro que enriquecemos ahora el debate con las personas que se están incorporando en el panel. Bien, lo que hemos intentado abordar previamente son todas esas hibridaciones compuestas tanto por los datos digitales en sí mismos como las herramientas tecnológicas que lo posibilitan y producen y procesan esos datos, así como los actores que lo promueven y poseen dichos datos para producir cambios en lo que se está denominando como gobernanza digital en educación. Y tanto las plataformas digitales como el software y los actores políticos se están unificando en redes políticas que están conformando esta gobernanza en red digital de la educación, que
como ustedes saben, tienen muchísimo poder, mucho capital y es muy complejo luchar contra ello, ¿no? Entonces, en esta pequeña parte de la resistencia, intentaré señalar algunas de las ideas o algunas de las opiniones o algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo para intentar buscar alternativas que tienen que ver con la soberanía tecnológica. Todo lo que hemos abordado previamente es una filantropía 4.0 y es lo que se define como filantrocapitalismo digital, hibridación del filantrocapitalismo con el capitalismo digital. Y bien, ya focalizado concretamente dentro de la resistencia, este espacio de debate del Foro Social Mundial y con la sección concreta de educación, en sí mismo ya es un espacio de resistencia, porque es un espacio de resistencia a lo que está aconteciendo ahora mismo en el Foro Económico de Davos. El Foro Económico de Davos, que se está desarrollando durante esta semana, tiene esencialmente dentro de las prioridades la digitalización de las sociedades, ¿vale? Y dentro de ello están abordando temas muy concretos que tienen que ver con la inteligencia artificial y los procesos de análisis predictivos y Big Data que como ustedes saben, que se están introduciendo ya en los sistemas educativos. La resistencia se puede ver desde dos focos, mayoritariamente, ¿no? Como se estudia en la literatura. Hay unas resistencias que tienen que ver más con el sujeto y otras que tienen que ver más desde los procesos colectivos. A nivel del sujeto, pues bueno, hay procesos de rechazo, ¿no? Rechazo a las tecnologías o sobre todo a los procesos de vigilancia de los datos, al uso constante que estamos haciendo de los datos, ¿no? Eso forma parte de los pequeños rechazos que podemos hacer en el día a día. No obstante, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, es imposible escapar de la tecnología. Yo no quiero hacer aquí como una defensa, ¿no?, a escapar de lo tecnológico, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay resistencias colectivas y lo que se tendría que empezar a hacer o empezar a pensar es algo así como descolonizar el modo epistémico y político de la cosmovisión del capitalismo digital que la industria Silicon Valley está haciendo en el conocimiento y en nuestra práctica del día a día. Y la resistencia en el sur global pueden modificar algo de esto que podríamos llamar como colonialismo de Silicon Valley, ¿no? Impuesto como único foco, como único enfoque o foco de comprender la realidad. Dentro de esto, pues aspectos así globales que podemos señalar, habría que acontecer como planteamiento que fuera encaminado hacia una democratización radical digital para tomar decisiones de forma más colectiva y poder organizarse de forma colectiva. También hacer planificaciones colectivas sobre los procesos de producción, donde incorporemos plataformas digitales, pero dentro de lo público. Y luego, como procesos de organización social del trabajo que cambien, que modifiquen lo que se está entendiendo como el capitalismo de plataformas, ¿no? Y es decir, intentar transformar los procesos de propiedad capitalista ahora mismo con todas las plataformas y garantizar medios de subsistencia alternativos. Y concretamente dentro del espacio educativo, como he señalado aquí, había pensado una serie de puntos, de aspectos para entrar en el debate, y ya dentro del diálogo está anotando también cosas que están sacando, que estáis escribiendo los participantes de gran interés. Y desde mi punto de vista voy a señalar 4 o 5 aspectos. Uno tendría que ser como una alfabetización digital crítica. Eso tiene que ser un proceso muy claro. Alfabetizar de forma crítica al alumnado, pero no podemos escapar de lo digital. Lo digital está ahí y tenemos que capacitarlos de forma crítica. El acceso universal e igualitario a las redes, eso es otro elemento esencial, y que haya neutralidad dentro de las redes, ¿no? Luego también hacer un foco centrado sobre todo en la privacidad de los datos y en la protección de esos mismos datos, la protección de los datos digitales, dentro de lo que está aconteciendo en los centros educativos. Una ética para los algoritmos, eso también es muy importante, es decir, ética con la inteligencia artificial y todos estos análisis predictivos que están cambiando ahora mismo las sociedades. Y luego, pues, una gobernanza digital radical, como he dicho previamente, y el acceso al conocimiento y a la información mediante pautas muy concretas, que estén establecidas en protocolos y formas de acceso de expansión que tengan que ver con los derechos digitales, ¿no? Y dentro de ello, pues, cosas muy concretas y prácticas que se pueden llevar a cabo y que ya hay mucha iniciativa. No voy a señalar ninguna de ellas, pero en América Latina se están haciendo iniciativas de gran interés en distintos países. Pero lo que he podido estar estudiando recientemente, he podido agrupar las formas de resistencia
en procesos muy concretos y prácticos que tienen que ver con servidores seguros para almacenar los datos. Es decir, los datos digitales están ahí y las plataformas van a entrar en las aulas, pero tenemos que generar servidores con seguridad y con unos criterios éticos muy concretos. Luego, aplicaciones, software y herramientas que tengan que ver más con el software libre. Eso también es un proceso muy relevante si queremos buscar la privacidad de los datos y que las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley no se adentren o no están adentradas ya, pero por lo menos que no configure y que no lideren las políticas educativas, software libre, y desplegar realmente, buscar servicios técnicos y de formación continua en relación al uso de los datos y en esta alfabetización digital crítica. Y de aquí lo dejaría desde el plano más teórico, pero he intentado agrupar lo que he estado estudiando recientemente sobre las diversas iniciativas que hay y lo dejo así ampliamente para que luego podamos focalizar en el debate y puedan participar las personas que hay aquí que tienen gran interés en estas temáticas. Gracias. Gracias, Geo, de nuevo. Y ahora Rosa, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Ok. Acá que ando jugando con las plataformas virtuales. No, me parece genial lo que han dicho. Creo que cuando nos ponemos a pensar juntos podemos construir estrategias potenciales. Fundamental creo que es la alfabetización digital. Creo que es una... o sea, ¿qué alternativas nos quedan? Bueno, ya lo decía. Por un lado, construir por un momento, en primer lugar, herramientas autónomas propias. Bueno, ya nos lo compartía Loreto Bravo, cómo en Oaxaca están construyendo su propio sistema de comunicación y cómo eso creo que lo tenemos que, esas pequeñas experiencias las tenemos que replicar en diferentes territorios. O sea, el mismo modelo de comunicación está dirigido para la masa. Yo, por ejemplo, digo, me gusta mucho traer esas experiencias cotidianas también, porque creo que vivimos de una cotidianidad todos. Yo vivo en una zona semi-rural y he querido tener un internet más potente para poder hacer cosas más rápidas. Pero bueno, me dijeron que no se puede, que la compañía no puede activar eso, entonces nos excluyen, solo porque somos pequeñas, ¿no? Y creo que eso pasa en muchos territorios. Y el acceso universal a internet es fundamental. La protección de los datos también, o sea, ya lo decía yo en mi primera intervención, de cómo al acceder te toman todos los datos, o sea, no solamente tu correo, que uno dice, me tomaron mi correo, no, toman los datos de tu celular, de tu computadora interna, a tu número de serie. Creo que hay una especie de, es como si nos estuvieran viendo desnudos, ¿no? Y creo que necesitamos formación, o sea, creo que nos falta fundamental formarnos para aprender a utilizar las herramientas del software libre. Y como lo decía, la pandemia nos hizo entrar de lleno a aprender las herramientas virtuales y hemos ido aprendiendo a la velocidad de la luz para esto. Y lo que hemos hecho desde la educación popular, bueno, desde CEAL en algunos casos, nos hemos puesto a hacer algunos pequeños manuales para utilizar algunas herramientas y decir cómo la usamos de una manera estratégica y cómo puenteamos para transmitir y llegar a más actores. Pero otra cosa fundamental me parece es cómo trascendemos la individualidad de estar frente a un celular o a una computadora y socializar y difundir. Es decir, cómo propiciamos que los espacios de encuentro sean también colectivos y que podamos llegar a más. Y también creo que un desafío fundamental, sobre todo en términos de educación, es cómo pensamos estrategias liberadoras de formación. Porque no es lo mismo, digo, creo que la pandemia nos ha obligado a estar en casa, a hacer las cosas desde casa y nos ha cuestionado todo el modelo educativo. Es decir, ¿cuál es la estrategia pedagógica para la formación desde la virtualidad? No puede ser la misma que cuando están en la presencialidad, pero tampoco puede ser solo la virtualidad. Es decir, ¿cómo hacemos que los estudiantes, y yo no quise hablar de eso, sino la comunidad, los jóvenes, los campesinos, todos aprendemos comunitariamente? O sea, cómo no solamente dejamos que la educación sea a través de
de una pantalla, sino cómo la pantalla es un medio con algunas pistas que nos permitan vivir con dignidad. Es decir, cómo el espacio de formación nos permite también construir otras relaciones de poder, otras relaciones de género, reflexionar sobre cómo se vive la realidad y cómo nos comprometemos socialmente. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de nuestro movimiento. Y creo que tenemos que seguirnos formando para hacer un uso emancipador de estas herramientas que están a la mano, o son a la mano de las grandes corporaciones, y tenemos que hacerles frente para que no quedemos presas de ellas, sino usarlas nosotros para nuestros propios beneficios. Creo que por ahí quedaría, querido Albert. Gracias, Rosy, Rosa. Y ahora le toca el turno a Florencio Méndez Varela, de Cabo Verde. Quando quiera. Obrigado. Exato. Retomando um pouco o raciocínio, eu tinha falado do contexto, há de compreender que o contexto aqui de Cabo Verde é um contexto de microestado, né, de um país novo, onde o público, esta questão, no campo da educação, digamos, a educação, os sucessivos governos tomaram a educação como dever, obrigação do Estado. Então, o privado não tem expressão, sobretudo no ensino básico, ensino secundário. Então, as questões que se colocam de uma forma geral em outros contextos aqui, onde compreender. Voltando, em relação à filantropia e filantrocapitalismo digital. Bom, filantropia eu conheço, eu fui, durante os tempos que eu estive na liderança de EJA, fui membro do Rotary, portanto, conheci o Rotary, uma organização filantrópica, um clube com o objetivo principal de prestação de serviços a comunidades, com realce para saúde, educação, particularmente a alfabetização, etc. Agora, o filantrocapitalismo digital, aí, tanto quando tive que indagar e tanto quanto sei das minhas indagações, eu, mais uma vez, concordaria com o professor Geossaura, que é um conceito híbrido, que junta, que unifica, que congrega os princípios do capitalismo digital com as novas formas de governança filantrópica capitalista. Subscrevo plenamente aquilo que ele aborda em relação ao capitalismo, tópicos sobre capitalismo digital e em especial sobre a governança filantrocapitalista digital em educação através dos poderosos Google, Facebook e Microsoft. Não resta dúvida que a pandemia do Covid-19 já se configura como um dos maiores desafios atuais, não é? Por se tratar de uma doença típica, ainda sem tratamento eficaz cientificamente, mesmo se já existem algumas vacinas para trazer algum conforto, algum ânimo. O isolamento social vem sendo a medida mais recomendada, não obstante as suas consequências em relação à saúde, à economia, no dia a dia das pessoas e, naturalmente, na educação. Ora, o isolamento impôs de forma inesperada e repentina, sem tempo hábil para a necessária organização, uma nova realidade no setor da educação, marcada pela impossibilidade da presença física nas escolas. Vale realçar que o sistema educativo já vinha sendo pressionado para as mudanças impostas pelos avanços das tecnologias digitais. Instituições educacionais a todos os níveis e de todos os países de uma forma global, desde a primeira década do início do século XXI, vinham sendo desafiadas para a massificação do uso das tecnologias digitais. De forma repentina e precipitada, e em alguns casos até despreparados,
viram-se obrigadas a aceitar aquilo que os especialistas chamam da revolução digital ou da indústria digital 4.0, um conceito que começou a ser pensado logo na primeira década do novo século, a partir de iniciativas de alguns países poderosos como a Alemanha, Estados Unidos e China, né, segundo o professor, o engenheiro João Gertrudes, um professor da Unicamp. Portanto, o cenário global é marcado pela aceleração do uso das tecnologias digitais na educação, como forma de minorar os impactos do tal isolamento social imposto pela pandemia e, deste modo, disseminar a aprendizagem híbrida, ou seja, o modelo B-learning a nível básico e secundário e e-learning a nível superior. É claro, estou a pensar no nível, também no contexto aqui, pelo menos cabo-verdiano, essas duas modalidades. Portanto, os desafios do ambiente digital na educação, nós temos dois aspectos relevantes. Primeiro, a aceitação do princípio da aprendizagem ao longo da vida, não é? Longe o tempo, não é, em que nós entrávamos na faculdade, tínhamos um título e parávamos. Hoje nós somos obrigados a ter, não é, a incorporar esse princípio da aprendizagem ao longo da vida. E o envolvimento da escola no mundo prático, mostrando a utilidade da educação a toda a comunidade, não é? Portanto, a toda a comunidade educativa de uma forma geral. Devemos, portanto, esse ambiente digital é ao mesmo tempo necessário e oportuno. Portanto, é uma necessidade e uma oportunidade. Devemos aprender a viver em rede, acompanhar e orientar os jovens no desenvolvimento das capacidades necessárias para usar de modo inteligente as redes. Devemos aprender a aprender na rede, criar contextos de aprendizagem mais motivadoras e mais ligados à realidade externa da sala de aula. Portanto, é neste contexto que emergem novas formas que supõem as parcerias filantrópicas entre Estado, Fundação e Empresa, propiciando o surgimento do novo agente, o capitalismo digital. Eu aí concordaria, para terminar, concordaria que nós devemos sim denunciar as eventuais tentativas das grandes tradicionais e corporações da tecnologia em promover modelos de educação domiciliar como forma de aumentar seus lucros em detrimento das necessidades humanas de aprendizagem. Mas, neste caso, eu saúdo e julgo que é de aplaudir a iniciativa Coalizão Unesco Covid-19 por ter disponibilizado ferramentas diversas como a Classroom gratuito e com adesão a custo módico o Google for Education, uma excelente ferramenta educativa com informações, com múltiplas possibilidades, não é? Acesso bastante fácil para a comunidade docente. Eu, que já estou jubilado, estou a trabalhar, para terminar, nunca trabalhei tão bem, não é? Nunca me senti tão à vontade em dar aulas neste contexto do que outrora durante toda a minha vida. Portanto, há esse aspecto que eu gostaria de realçar, não é? Que valeria a pena também, graças a essa conjugação, não obstante aquilo que vocês disseram e que subscrevo plenamente. Gracias, Florencio. Y tal como teníamos combinado, ahora comenzamos con el turno de intervenciones, bien para debatir o para proponer o comentar algunas de las intervenciones de los panelistas, o bien para sencillamente dar una aportación. Entonces, en estos momentos hay 3 palabras anotadas, la de Jaume Martínez Bonafé, Sheila y Pablo. Entonces, vamos esperando que os apuntéis en el chat otras personas. 2 minutos, por favor, porque tenemos 30 minutos para hacer este tiempo. Entonces, comenzamos contigo, Jaume.
Pues muchas gracias sobre todo a los compañeros y compañeras que me han ayudado a pensar una cuestión que no tenía del todo suficientemente clara, ¿no? Porque hay una cosa que sí está clara, y es la estrecha relación, la histórica y determinante relación entre sistema educativo y capitalismo. Eso está claro, y esa relación histórica entre capitalismo y sistema educativo va tomando diferentes formas en función de cómo se transforma el propio sistema capitalista. Eso también está claro, ¿no? Y también está claro que hay resistencias y que esas resistencias, en efecto, van tomando formas diferentes en la medida en que tienen que responder a formas diferentes de intervención del capitalismo. Eso está claro, pero la cuestión es, bueno, Geo apuntaba una cosa que creo que es muy importante, ¿no? La alfabetización, la lectura crítica, decía Freire, de la realidad, la alfabetización mediática crítica, ¿no? Yo creo que el concepto de crítica y el concepto de radical que apuntaba Geo, y lo estoy leyendo en el chat, es fundamental, ¿no? Es decir, la cuestión para mí importante es si lo digital, si me equivoco ustedes me corrigen, si lo digital es con las plataformas y las corporaciones es básicamente un sistema de conducción, de elaboración, de manipulación, de intervención sobre la información y por tanto sobre la cultura. La cuestión desde los sistemas educativos es, ¿somos capaces de articular un sujeto político que sepa leer y que sepa producir su propia cultura desde el uso de esos espacios digitales? Esta es la cuestión y este es el debate fundamental. El debate no son en sí, creo yo, las tecnologías, sino la capacidad como sujeto político dentro del sistema educativo para poder hacer otras cosas con la cultura. Y hacer otras cosas con la cultura significa, sobre todo y fundamentalmente, esa alfabetización mediática crítica. ¿Cómo leo lo que me ponen delante de las narices cada día? Y la segunda cuestión es cómo produzco y desarrollo y comparto cultura desde un espacio de emancipación, desde un espacio de construcción alternativa de conocimiento mucho más libertario, ¿no? Esto me parece a mí que sería el debate fundamental, el sujeto político frente a un espacio nuevo, de una forma nueva de manifestarse el capitalismo, creo yo. Gracias, Jaume. Sheila, estamos haciéndolo relajadamente porque de momento solo hay 4 personas inscritas, entonces estamos jugando entre los 2 y los 3 minutos. Sheila. Bom, eu gostaria de recuperar aqui algumas coisas que foram faladas, partindo da questão da educação como um projeto societário em disputa, e do que foi destacado, acho que pela Vera, da disputa do conteúdo na escola pública, né? E eu trago isso para destacar que a necessidade, a urgência de uma educação crítica e emancipadora, de uma educação libertadora, ela antecede essa emergência, né, que aumentou a necessidade disso a partir do acesso ao mundo digital, né, desse outro universo que se apresentou. Essa disputa ela já existia e agora ela se acirra. Então, não se trata só de na verdade, a necessidade de uma alfabetização digital, ela se soma à necessidade de uma educação emancipadora que já não vinha acontecendo, né? Aqui no Brasil, nós temos exemplos muito fortes. Antes do governo Bolsonaro, antes do golpe de 2016, ainda lá atrás, nós tínhamos um embate muito grande na construção dos projetos político-pedagógicos por conta da questão de gênero, né? Uma força muito forte das igrejas. Eu participei ativamente da construção do Plano Municipal de Educação de São Paulo, e nós fizemos reuniões na Câmara todas as segundas-feiras para discutir, a sociedade civil inteira, lideranças da sociedade civil de São Paulo, chamadas por um vereador do PSOL, que estava à frente da Comissão de Educação, para ouvir a sociedade civil e, de fato, construir uma proposta de plano municipal de educação que atendesse à necessidade de emancipação, de libertação, de politização. E nós tivemos nas conferências de aprovação desse plano
TFP e Opus Dei, com crucifixos em punho. Nós pedíamos a palavra para falar, gente, é uma coisa absurda. Nós pedíamos a palavra para falar, o plenário inteiro da Câmara Municipal de São Paulo, eles batiam os pés no chão e levantavam as cruzes e falavam: ai, 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 família é mãe e pai, como se não houvesse outra possibilidade. E nós perdemos, né? O estudo de gênero nas escolas não foi aprovado, ainda que num governo de esquerda, né? Porque teve uma pressão popular muito forte. Logo na sequência, o paralelo a isso, nós tivemos aqui no Brasil o projeto Escola Sem Partido. Por quê? Entendendo que não era possível politizar na escola, como se politizar significaria trazer um partido político para dentro da escola e não uma formação crítica a respeito do mundo, né? O que me interessa, quem eu sou e o que é que eu escolho fazer a partir dos meus valores, enfim. Então, eu acho que essa perspectiva do digital, ela acirra muito isso. E nós vemos, só mais um minutinho, nós vemos a direita, especialmente trazendo muito um olhar aqui do Brasil, a disputa que houve pela internet com mentiras, com uma infinidade de fake news, e que a população não estava preparada para olhar criticamente a informação que chegava, nem antes, em outras formas de informação, e muito menos agora, magicamente, não seria construída a consciência crítica. Então, eu acho que o grande desafio é como é que nós nos valemos desse universo digital para construir, e aí trazendo aqui uma fala do Oscar Hara na atividade que eu participei hoje, realizando não uma educação à distância, mas uma aprendizagem crítica e autônoma à distância. Né? Não essa coisa da educação à distância que tentam nos colocar à força. Né? É isso, gente. Desculpa, falei muito. Obrigado. Pablo Gutiérrez, es la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, daros las gracias por la invitación a participar en el foro, especialmente a Geo y a Albert. Y bueno, para ser muy breve, no me centraré en la parte más que ya habéis comentado de educación crítica, tanto en el uso como en el contenido de las redes. Sí me gustaría hacer un apunte sobre la necesaria exigencia a las administraciones públicas, a los estados, de que recuperen una inversión que han abandonado, al menos en la realidad española, desde el año 2008, ¿no? En este tiempo de pandemia, sobre todo en el confinamiento, hemos visto en España como las plataformas que habían creado las instituciones públicas para que la educación a distancia, online o como se quiera llamar, funcionasen, no han podido funcionar porque o estaban obsoletas o no estaban bien hechas. De manera que se ha empujado sí o sí no solo a los docentes, sino a toda la población que tenía que hacer algo alrededor del educativo, a plataformas como las de Google y demás, porque no había otra solución. Quiero decir con esto que más allá de la educación crítica o de la educación mediática crítica, en la que creo fervientemente, me falta esta parte, ¿no? Esta exigencia a los poderes públicos de una apuesta por lo público. Yo creo que era Vera quien lo decía antes, ¿no? Instituciones públicas haciendo políticas hacia lo privado, ¿no? Y en España, y en concreto en Madrid, que es de donde yo procedo, esto lo vivimos constantemente desde hace 25 años, ¿no? La disolución del sistema público educativo y el trasvase de todo ese... de esa potencia hacia la escuela concertada o la privada. No robo más tiempo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Pablo. Y ahora Rodrigo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y saludo a esta iniciativa que bueno, yo creo que tiene el valor precisamente en este momento de filantrocapitalismo, ¿no? El valor de la divulgación de otro discurso, ¿no?
En esa misma línea quería plantear una pequeña intervención. Yo creo que es muy difícil generar un cambio sin una cultura donde algunos ingredientes de lo que es el cambio forman parte de esa cultura más compartida. La cultura dominante es una cultura neoliberal en nuestra sociedad, donde el discurso que podamos plantear es difícilmente comprendido y raramente aceptado. Y más cuando hay momentos de crisis como el tema de la pandemia, la COVID, todo el mundo va inmediatamente a Classroom y gestiona la dificultad, ¿no? Entonces, en esos momentos, hablar de educación crítica y hablar de software libre y hablar de plataformas seguramente con menos prestaciones, pero al mismo tiempo con menos dependencia, pues va costando, ¿no? Lo digo porque si queremos crear culturas diferentes y, bueno, dentro del ámbito escolar es un ámbito de preocupación, al menos por mi parte, esencial. ¿Cómo hacemos que huyamos de las burbujas cotidianas en las que nos encontramos siempre, determinadas profesionales, pensadores, profesores que reflexionan, de tal manera que hay un enfrentamiento claro entre dos maneras muy claras y muchas veces irreconciliables de entender el mundo y la vida, sabiendo que hay un sector que es el sector más transformador, más de educación popular, que tiene una expansión quizás local en algunos momentos, pero a nivel mundial tiene una expansión muy reducida, ¿no? O sea, el neoliberalismo está capturando todo el pensamiento y nuestro discurso es muy endogámico en la medida que nos lo decimos a nosotros mismos. No tenemos lugares donde el diálogo y la argumentación empiece a movilizar conciencias. Entonces, a lo largo de todo nuestro debate progresista o transformativo, hay una coincidencia siempre de profesionales, personas y tal, y hay un sector que a su vez es muy endogámico, donde la escucha al planteamiento que nosotros hacemos también, o sea, no existe. Y sin ganar espacio de convencimiento, difícilmente vamos a conseguir que, pues bueno, lo que decía Geo en cuanto el tema de una tecnología libre y tal, pues surge de un ámbito muy, digamos, no dominante, sino muy de esta radio, y el avance que llevan las grandes plataformas es tan abismal que el plantearnos un software libre, plataformas libres, metadatos, digamos, controlados públicamente, sería, yo creo que en principio impensable, pero por ahí al grano. Sí, por ahí al grano, es decir, el planteamiento es buscar la fisura del sistema. Y crear conciencia de grupo y de cultura, pero con presencias, digamos, que no sean endogámicas, no todos los que pensamos de la misma manera. Lo digo por el hecho de conseguir algún tipo de conciencia o de cultura un poquito más compartida que la que tenemos. Y entonces digo yo, o sea, el planteamiento es o la escuela se politiza, o el planteamiento técnico, instrumental y tal, no sé, creo que la escuela, el docente, tendría que asumir como un elemento sustancial de su docencia el ser un sujeto político y, por tanto, tener una posición ciudadana y política importante. Y desde ahí luchar políticamente. Yo creo que este tema no es un tema solo fundamental o incluso, o sea, no es un tema fundamentalmente educativo, es un tema fundamentalmente político. Y por eso, digo, hay ese ámbito que hay que reivindicar. Y por otra parte, desde el punto de vista educativo, yo creo que lo habéis dicho ya, pero el elemento sustancial es la radicalización de la cultura democrática en las escuelas. De tal manera que el currículum se construye, el currículum se construye, la organización se construye, la relación con el entorno se construye diariamente en las escuelas que tenemos. Ante un hecho claro, existe una polifonía de docentes. No demos presupuesto que todos los docentes son reproductores. Existe una polifonía y a raíz de eso seguir construyendo, digamos, los acertos básicos de una política transformativa, una política progresista y de una acción educativa progresista y transformativa a través de una radicalización de la democracia en la vida de las escuelas. Gracias, Rodrigo.
te toca a ti, pero tienes que limitarte a 2 minutos porque voy mal de tiempo. A -4 este computador ha de cerrar y antes me gustaría que los panelistas tuvieran una breve intervención. No sin antes deciros que en el chat hemos puesto una dirección de correo donde podéis enviar preguntas y comentarios que también enviaríamos a los panelistas y que luego publicaríamos en Almanaque, la publicación del Foro Mundial de Educación. Gabriela, limita los 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todas, todos en la mesa y en el foro. Soy Gabriela Bonilla, colaboro con el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación. Quería tomar lo que planteaba el compañero de Cabo Verde y lo que planteaba Vera Peroni sobre la naturalización de las alianzas público-privadas, el rol también de Naciones Unidas y de la UNESCO permanente en esta naturalización. Y nada más comentarles, compañeros, quienes quieran darle seguimiento a los préstamos del Banco Mundial y del BID en educación que se están negociando justo en este año durante la pandemia, nuevos préstamos para hacer lo que también planteaba, creo que era Sheila, para endeudarnos, para comprar tecnologías o seguir modelos educativos diseñados por actores privados, por actores de las empresas tecnológicas transnacionales y nuestros gobiernos aceptándolo. Entonces, quizás nada más agregar desde el sector de sindicatos en la Internacional de la Educación, estamos haciendo esa tarea de dar seguimiento a los préstamos, en qué compromisos nos están colocando nuestros gobiernos, ¿verdad? También por esa dinámica de naturalizar lo público-privado. Y finalmente, 30 segundos, claro, sumamos a la discusión sobre el diseño de cuál tecnología educativa es la que necesitamos para un proceso educativo amplio, democrático, que nos permita desarrollar los contenidos que queremos. No como la tecnología que usamos ahora de emergencia con contenidos previamente diseñados. Entonces, hay una gran responsabilidad que tiene que ver con dar esa discusión. ¿Cuál tecnología sí queremos para la educación pública, democrática, amplia que queremos? Nuevamente, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Gabriela. Y ahora brevemente os tocaría a vosotras, a vosotros, Geo, Floso y Rosy, hacer unos breves comentarios, porque ya os dentro de 10, 12 minutos este computador ha de comenzar a hacer pruebas para otro debate posterior. Que já começou. Vera. Bem, obrigada pelas questões, gostei muitíssimo. Eu, justamente, Gabriela, tinha me organizado para falar da questão da naturalização. Eu acho que esta é uma das grandes questões. Há uma naturalização das perdas democráticas. No caso do Brasil, que viveu muitos anos de ditadura, assim como os outros países latino-americanos, nós estamos começando a dar os primeiros passos no sentido da construção de uma sociedade mais democrática, né? E é incrível como que as perdas democráticas elas se deram de uma forma muito naturalizada. Primeiro, dentro da ideia do possível, aquilo que a gente chamava no nosso grupo de naturalização do possível. Então, tipo assim, não era possível ter educação infantil pública para todos, então faz parceria do jeito que der, com uma parceria de baixa qualidade, enfim, com o setor que puder assumir, assume. A mesma coisa jovens e adultos. Jovens e adultos no Brasil também foi assim, né? Então, não era com professores, era com pessoas, enfim, com um salário que era praticamente uma bolsa. Então, se perde a ideia do direito. Com a questão da filantropia, também se perde, há uma naturalização da perda do direito. E nós fomos construindo, porque todas as nossas pesquisas tratam da relação entre o público e o privado e as implicações para a democratização da educação. Porque nós acreditamos que a educação tem um papel importante na construção
de uma sociedade democrática, e no Brasil a gente estava começando a dar esses passos. Não é que o setor privado começou com Bolsonaro. O setor privado, ele disputou o tempo todo. Nós estamos fazendo pesquisa do público-privado há muitos anos, há quase 20 anos. E há quase 20 anos que o setor privado cresce, cresce, cresce e assume cada vez mais as parcerias de forma completamente naturalizada, em nível municipal, estadual e federal. E fez, inclusive, durante o governo Lula, que era um dos grandes interlocutores do governo. Então, porque havia uma correlação de forças. Eu sei que isso que eu estou falando é polêmico, mas é verdade. Como era um governo de coalizão que, em parte, né, assumia um diálogo o tempo todo com o capital e, em parte, trabalhava com a educação, bem, só que Viviane Sena fez parte de todos os conselhos da educação, assim como o Instituto Unibanco definiu a política de ensino médio na educação brasileira. Houve uma naturalização de que esses empresários, bem ótimo, eles são da sociedade civil, a sociedade civil como se não tivesse mais uma sociedade de classes com propostas societárias distintas. Por isso que a gente começou a trabalhar tanto, de novo, essa questão. Não é verdade que sociedade civil versus Estado. Por quê? Porque o Unibanco não é igual a MST. Então, quando eu falava, não, nós vamos chamar todos da sociedade civil, bem, o Unibanco tem uma proposta de educação contrária à proposta democrática e igualitária que nós estamos construindo. É oposta. Só que eles também ganharam peso e cada vez mais peso, inclusive muito dinheiro público. Então, o que eu quero dizer é que houve uma naturalização da entrada, como falava a Gabriela, dessas alianças público-privadas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E hoje, no Brasil, infelizmente, porque nós não enxergávamos isso, nós só enxergávamos o mercado. Então, há 20 anos que a gente trabalha o privado vinculado ao mercado. Ok. Vera, de acabar, hein? Só preciso falar isso, Albert. Com os últimos anos, a questão do neoconservadorismo, como falava Sheila, a questão, de repente, parece que brotaram do chão, só que entrou com uma força esse grupo. Então, aquela ideia democrática de coletivização das decisões, de ideia de direitos materializados em políticas, como ideias democráticas, elas foram se esvaziando. Porque agora esses grupos falam assim, não, é democrático chegar lá na Câmara de Vereadores e não deixar a Sheila falar, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão lá e dizem que a Sheila não pode falar. Então, há nesse momento no Brasil uma perda democrática assustadora e um avanço enorme de tudo o que é vinculado, enfim, ao controle e tudo isso. Eu ainda ia falar sobre a questão do monitoramento do conteúdo e da formação, que também se dá de forma digital por esses institutos. Há muitos anos eles fazem o controle do que faz o professor, e a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, porque é uma perda enorme de autonomia do trabalho docente. Ok. Gracias, Vera. Um prazer, adorei estar com vocês. Limitándonos 4 minutos, a ser posible. Bueno, gracias. Creo que han salido muchas cuestiones y todas de gran relevancia. Bien, yo voy a intentar ser sintético para ir soltando quizás más pensamiento, ¿no? En vez de intentar responder a nada de forma concreta, ¿no? Pero sobre todo el primer comentario es de Jaume Martínez Bonafé. Sí, creemos mayoritariamente, todas las personas que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Y lo que quizás habría que hacer o empezar a retomar ahora mismo es toda la teoría crítica que se ha generado previamente y meterla dentro de lo digital, ¿no? Porque lo digital ya no se va a acabar, ¿no? Ya los últimos estudios, los últimos análisis hablan de postdigital. Postdigital para decir ya que lo digital está en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y forma ya parte de nuestras vidas, no es una extensión, ¿no? La maquinaria, la tecnología ya es una extensión de nuestros cuerpos, ¿no? Y eso no se va a eliminar. Entonces, a partir de ahí, habrá que retomar toda la teoría crítica
y resituarla dentro de lo digital como un medio solamente, ¿no? Porque la educación ya no dejará de ser digital, cambiará, pero seguirá siendo digital. Entonces, retomar todo eso. En relación a lo que ha dicho Rodrigo, que me parece muy interesante, y hay una crítica, ¿no? Como para salir de los debates más académicos, y es real, ¿no? Pero lo que tenemos que generar son espacios, y este es un espacio de debate, un espacio amplio, diverso, distintas sensibilidades que nos hemos juntado aquí, y este es el primer paso. Y luego, por otro lado, pues claro, muchas veces los textos académicos se quedan de forma muy reducida en una población, por eso tenemos que intentar hacer también un trabajo más de difusión en los medios, ¿no? Y creo que tanto Rodrigo en la sección del País y lo que está liderando Pablo en el Diario de la Educación, creo que ahí estáis ya incorporando bastante análisis y estudios recientes y muy actuales sobre todas estas perspectivas, ¿no? Y eso se hace... llega más a una parte de la población, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir un poco debatiendo. Y lo que luego ha dicho Gabriela, bueno, y en relación también a lo de Pablo Gutiérrez, hay un poco, bueno, lo que pasó con la crisis de 2007-2008, que es donde tú has partido un poco el análisis, donde hay la reducción de la inversión del PIB en educación mayoritariamente, es cuando es la gran crisis global de la última crisis del capitalismo. Claro, entonces cuando las empresas empiezan a introducirse en los sistemas educativos, y sobre todo de todas estas fundaciones que lo hacen de una manera altruista, es decir, y van donando el capital a los gobiernos lo recogen, porque cuando hay crisis económica siempre hay reducción en políticas sociales, los gobiernos lo recogen con las manos abiertas todo ese capital, y ahí es donde todas estas fundaciones empiezan a entrar en la arena política educativa con mayor relevancia y con mucha fuerza, y configuran las políticas, crean nuevas formas de pensar y de transformar la educación. Entonces, claro, una inversión mayoritaria en educación, que es lo que es una reivindicación, yo creo que casi todas las personas aquí presentes abogaremos por ello, es lo que tenemos que intentar seguir haciendo, y sobre todo porque ya en el mundo de lo tecnológico, con la pandemia se ha visto, los gobiernos no tenían todas las herramientas, ni el software, ni las redes para poder llevar a cabo una educación no presencial, ¿no? Entonces, claro, de forma abrupta y disruptiva han entrado, y con la pandemia han entrado todas las corporaciones de Silicon Valley, y será complejo sacarlas, a no ser que hagamos procesos de resistencia, como hemos ido comentando previamente, de una serie de alternativas, ¿no? Y eso se habrá hacer con inversión. Los gobiernos están comprometidos ahora, por lo menos en Europa, están comprometidos a hacer mayor inversión en política y sobre todo con lo digital, ¿no? Y en relación un poco a lo que ha dicho Gabriela y tal, y que se entrelazaba bastante con lo que posteriormente ha hablado Vera Peroni, claro, se está naturalizando todas estas alianzas público-privadas, las parcerías público-privadas, que en Brasil lo habéis trabajado en el grupo desde las 2 últimas décadas, se están normalizando ya en casi todos los países, ¿no? Y lo que están haciendo los gobiernos es darle la capacidad, porque no hay que olvidar que los gobiernos tienen la capacidad esa de crear el mercado y son partícipes de introducir a las políticas públicas. Es decir, el neoliberalismo no se puede entender con un Estado mínimo y flojo, sino que los Estados son fuertes para crear el mercado y potenciar toda esta serie de políticas y lógicas donde se introducen todas las corporaciones. Y bien, lo he dejado aquí, no sé si me he extendido o tal, he intentado soltar 4 o 5 reflexiones más en relación al hilo, ¿no? Y en el chat se están generando reflexiones también interesantes. Gracias. Gracias, Geo, y vamos ahora a Rosy. Los 4 minutos. Gracias. Ay, muy bien. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Luego Sí. aquí apagamos micrófono y lo prendemos. No, buenísimas las reflexiones que nos hacen los compañeros y otras que están acá saliendo en las redes, sobre todo respecto a cómo construimos y fortalecemos al sujeto político, ¿no? Desde lo cotidiano y desde la escuela. Esto que señalaba el compañero que hablaba de cómo elevar el nivel. O sea, sí está bien decir que hay que cambiar el currículum, hay que cambiar el uso que hacemos del medio, pero eso no basta. Es necesario construir políticas públicas que sean a favor de los pueblos, de los estudiantes, de la comunidad en general. Y retomar esto que decía el compañero en la mañana o hace rato, de cómo la educación no es solamente en un tiempo y en una edad, digamos, que nos han enseñado tradicionalmente, ¿no? Cuando eres pequeño aprendes a leer, a escribir, después estudias una profesión y se acaba, ¿no? Como muy, muy tradicional. Y necesitamos construir espacios para seguir aprendiendo todo el tiempo, y que además reconocer que los saberes no solamente son aquellos que se obtienen en la escuela, sino que en la vida y en la experiencia se van obteniendo.
junto con ello, me parece fundamental decir cómo desde la educación popular, desde los movimientos populares sociales, presionamos con nuestra organización y con nuestra denuncia a los que están en los poderes, a los que toman decisiones con las instancias públicas, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, el de Salud, porque todo está articulado, o el del transporte. Por ejemplo, si lo relacionamos con lo que pasó en Chile, de cómo los estudiantes fueron la punta de lanza de la revolución, o de un proceso que puede ser revolucionario, todo digamos, de cierta manera, no tenemos fondos para pagar un transporte más caro, porque nuestros padres, hacer el análisis estructural, porque nuestros padres no tienen un salario digno, y porque además los estudiantes no están becados, la educación es privada, hay que pagar, y el que no tiene dinero no puede ir a la escuela. Entonces hay que hacer ese análisis complejo, y por ejemplo, como SEAL, estamos llevando a cabo la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, y estamos haciendo varias acciones a nivel de toda América Latina para articular, y también con África y con Europa queremos, para articular nuestras estrategias y decir cómo construimos una educación desde la acción en los espacios de toma de decisiones, donde se definan leyes que beneficien a la mayoría de la población, se destinen presupuestos, y que además una cosa muy, muy de fondo es cómo despatriarcalizamos y cómo descolonizamos la manera de educar. Porque además, lo mencionaban algunos de ustedes, a veces el color de mi piel me pone en una posición diferente si la tengo más oscura, más clara, más amarilla o más roja. Entonces tenemos que trabajar para hacer esos desmontes estructurales, si no nuestra acción no va a tener sentido. Y creo que también necesitamos hacer esto. Y necesitamos también fortalecer el pensamiento de Paulo Freire y decir, como lo dicen los compañeros de los pueblos Ecuador o boliviano o los pueblos tarahumaras, ¿no? O sea, ¿con qué podemos vivir dignamente? ¿Qué necesitamos para vivir dignamente? Y entonces, ¿qué tecnología necesitamos? Lo decía la compañera. ¿Qué tecnología necesitamos para el momento actual? ¿Necesitamos tener unas grandes estructuras de grandes corporaciones o necesitamos algo que nos permita vivir, dialogar y también preguntarnos, ¿y para qué la queremos? ¿Para qué queremos eso? Siempre con Paulo Freire, con la pedagogía de la pregunta. Bueno, creo que hay mucho que seguir trabajando. Y por último, les invito, después de que si quieren venir, pueden venir al panel que se llama, ahorita les pongo ahí en el chat del Zoom, estamos en un diálogo de educación y democracia, en diálogo con Carlos Rodríguez Brandao, Isabel Rauber, algunos compañeros de Angola, sobre el pensamiento de Paulo Freire, cómo la educación y la democracia está en el pensamiento de Paulo Freire. Creo que es bien importante hacer estas conexiones. Gracias. Gracias, Rosy. Florenzo, tu última intervención antes de cerrar el debate. Bom, a minha última intervenção. Exato, muito rapidamente, o tempo já vai passando. A minha última intervenção é para agradecer esta oportunidade, né, que se me oferece para partilhar, para participar desse diálogo. Subscrevo as intervenções feitas e as propostas dos companheiros, sejam os companheiros painelistas, mas também os complementos, os aportes que os convidados trouxeram, acabaram por enriquecer em grande medida este debate, este diálogo. Há uma questão que desde o início da minha atuação como docente, como pedagogo, que sempre me interpelava, que era o modelo educativo, portanto, o modelo da heteroformação e o modelo da autoformação. Eu vejo que, neste momento, com este contexto, com as tecnologias, finalmente o modelo da autoformação, né, vai sobrepor ao modelo da heteroformação. O modelo da autoformação, que é o modelo, portanto, da formação centrada na pessoa, aqui há uma estratégia de personalização no processo de ensino e aprendizagem, utilizando as tecnologias educacionais, portanto, fortalecendo as características individuais da aprendizagem. Sempre dissemos que a aprendizagem é um processo individual. E aqui eu
que comecei a trabalhar com uma turma portanto, de pós-graduação e de repente surgiu a pandemia, fomos obrigados a separar. E então eu vivi e testemunhei hoje, né, desde março do ano passado até hoje, eu vejo que essa lógica, esse modelo da autoformação está ganhando, está tomando, digamos, a rédea da formação com um aspecto relevante do ponto de vista da eficácia e da eficiência da formação. Portanto, a educação do futuro, pós-pandemia, será virada para uma educação personalizada. Aqui, Alfa, para terminar, reforço a necessidade de uma ampla alfabetização digital, naturalmente, sem perder de vista a dimensão freiriana, a dimensão crítica, a dimensão transformadora, a dimensão da autonomia. Portanto, a todas e a todos agradeço, foi um enorme prazer partilhar esta tarde maravilhosa, né, no Fórum Social Mundial, portanto, versus Fórum Mundial da Educação, esta aprendizagem, este tema. Muito obrigado. Gracias, Florenzo. Y ahora, para acabar, decir gracias, muchas gracias a todos y a todos los que habéis participado en este debate. Deciros que todo vamos a intentar situarlo dentro del blog de Almanaque FME, del Foro Mundial de Educación. A la dirección almanaquefme@gmail.com podéis enviar algunas aportaciones que se os ocurran ahora. Vamos a recoger las que han aparecido en el chat también. Y una aportación que ha hecho un compañero y que la traslado a todas y a todos. Vamos a estudiar la posibilidad de organizar otro debate. Necesariamente tendrá que ser fuera del Foro Social Mundial, porque si no nos volveríamos locos y locas, pero vamos a ver la posibilidad de organizar de nuevo un como el de hoy para prolongar, para profundizar en las diversas ideas y propuestas que han habido hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentarlo desde el... Dime. Posso fazer aportezinho? Claro. O Fórum Social Mundial, ele não é um evento, né? Ele é um processo. E a ideia é que ele se torne cada vez mais processo e menos evento. E no final dessa edição do Fórum, inicia um processo rumo ao Fórum Social Mundial no México, pós-pandemia, quando a pandemia permitir, né? Então, eu acho que esse diálogo sobre o capital, né, o público-privado, a educação pública de qualidade, a democracia na educação, enfim, a educação popular, eu acho que nós poderíamos, sim, pensar numa sequência em darmos sequência a esse diálogo no âmbito, no contexto do processo rumo ao México. Acho que a gente pode se fortalecer nesse processo e aí na edição no México, então, fazermos um grande evento do Fórum Mundial de Educação. Acho que sería interesante. Sheila, me uno a eso, ¿me escuchan? Bueno, yo ando aquí metida en el foro también, bueno, soy de las partes del equipo organizador. Sí, yo creo que lo que sugiero, o sea, salieron cosas bien interesantes, es que inscribamos, ya sea el Foro Mundial de Educación, sobre todo creo que nos toca, una iniciativa, es decir, una acción que vayamos a hacer en el año. Pueden ser 2, no tienen que ser en esta vorágine de una semana y todo el mundo encontrarnos en muchos eventos, ¿no? Sino pensar en 2 encuentros, o en 1, o en 3 tal vez, con esta agenda que puede ser a lo largo del año, y pensarlo como proceso, como bien dice Sheila, y entonces ir trabajando juntos cómo va a ser nuestro encuentro en México en el 2021 a finales o en el 2022. Creo que va a ser más rápido, pero creo que le dejo la tarea a Albert que lo haga y la vamos dialogando. Bueno, la podemos hacer nosotras, pues, o sea, hay que ver, pero hay que escribirla. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Hasta siempre, compañeras, hasta siempre, compañeros. Y seguimos en ese proceso que Sheila y Rosa han concretado. ¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro! Chao a todos. Por ahí les puse... Muy obrigado. Muchas gracias.
Grande Cuídense. abraço a todos. Chao, chao. ¿Y cómo se llama esto ahora?